seguridad social al servicio de los trabajadores, en la cuarta transformación, reclama y exige atacar 5 áreas, que son las que hoy les voy a presentar. Por la importancia que tiene el tema y lejos de mi tradición de casi no leer, hoy día voy a leer algunas partes para que quede muy claro el mensaje para todos ustedes. Quiero empezar señalando que el conjunto de la política de seguridad social en la cuarta transformación está ante un desafío diferencial. En la parte de vivienda, en la parte de salud, tendríamos que aplaudir algunas iniciativas. En esta ocasión no las voy a tocar, lo saben ustedes perfectamente que las conocemos a profundidad. No podemos decir lo mismo de la parte de pensiones. La agenda de la cuarta transformación ha sido encabezada por la Secretaría de Hacienda, poniendo al frente de las instituciones a una serie de funcionarios en franco conflicto de interés y con un muy desaseado resultado, que es la votación conflictiva, muy mal discutida y muy poco defendida para esta iniciativa de la reforma del SAR, que encabezaron básicamente el titular de la CONSAR, y lamentablemente la diputada Dolores Payán. No me voy a ocupar de eso porque estoy seguro que con mis amigos vamos a tratar con mucho más profundidad de eso cuando llegue el dictamen o minuta al Senado. Pero sí quisiera señalar que el avance de la cuarta transformación es pues desigual. En el mismo sentido hay que apuntar no la renuncia de Germán Martínez, sino su designación. El problema fue la designación y nuevamente el licenciado López Obrador ha puesto al frente del IMSS a un político sin credenciales para manejar esta importantísima responsabilidad, repitiendo más bien, como en el caso de Germán Martínez, la intención de mantener sin debate los temas fundamentales de la agenda pensional. Así que lo que van a escuchar ustedes ahora es solo una especie de mapa de las 5 áreas que no se pueden dejar de iluminar si de lo que se trata es que la seguridad social realmente camine al servicio y para los trabajadores. Hay que innovar en estas 5 áreas y venturosamente, junto con mi equipo en el país, estamos innovando ya en esta materia. Hoy tampoco voy a detallar casos, pero sí voy a resumir en qué consiste el nuevo enfoque, y el nuevo enfoque rebasa sencillamente la denuncia de la operación de las AFORES y reclama propuestas y alternativas viables. El primer área es el área que exige innovar con un nuevo enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos iniciar por el principio. No hay crecimiento de la seguridad social sin el correspondiente crecimiento económico de la economía formal, del empleo y de los salarios. El esquema de las pensiones complementarias mal llamadas no contributivas no nos ayuda y nos ha complicado el horizonte, tema que hoy no voy a desarrollar, pero que los que leen mis artículos saben perfectamente que he documentado. El punto de partida es el crecimiento económico, los salarios, el empleo. Y de ahí hay que partir siempre para empezar a hablar el lenguaje de la tecnocracia neoliberal ahora, desde la cuarta transformación, como está ocurriendo con muchos funcionarios de Hacienda, que lo que están activando es una lectura similar a la que en su momento presentó Santiago Levy Algasi, de muy penosa memoria para la seguridad social, como ustedes saben, pero también, en cierto sentido, con las declaraciones del director del ISSSTE, el licenciado Ramírez Pineda, y otros funcionarios de mayor calibre, como dije, en la Secretaría de Hacienda. Innovar en esta área implica aceptar que la tecnocracia, desde el año 2001, teniendo a Santiago Levy al frente del IMSS, sumergió por primera vez las instituciones IMSS e ISSSTE a lo que ellos llaman la estabilidad macroeconómica. Este fenómeno es muy relevante
y hasta el momento no ha habido un solo grupo serio que emita una opinión autorizada sobre el cambio que requiere la cuarta transformación en esta área. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Poner a las instituciones de seguridad social en la estabilidad económica, por el lado de los impactos, consiste en el marco de que esa estabilidad establece una política fiscal de lo que llamamos superávit primario, es decir, la diferencia entre el gasto corriente y la recaudación de los impuestos, descontando el pago de los intereses de la deuda pública. Poner a las instituciones en el marco del superávit primario resta recursos a la seguridad social, así como subordinar las instituciones de seguridad social a las metas de inflación del Banco de México y de la política monetaria, que disminuyen los ingresos de las instituciones por la vía de los salarios. No se entra a este debate con la cómoda denuncia de la situación de las AFORES, no del sistema del ahorro para el retiro. Una posición cómoda, poco profunda, que debe en este caso exhortarnos en foros como estos a invitar a la tecnocracia no neoliberal, digamos, pero de la cuarta transformación que está ahora en la Secretaría de Hacienda, a que asuma abrir este debate que tiene que ver básicamente con la constitución de las reservas en las instituciones de seguridad social. Fue Levy el que forzó en 2001, con el analítico puesto Plaza, la constitución de estas reservas. En el caso del ISSSTE, la penosa réplica de la reforma de 2007 incorporó el mismo cuadro de constitución de reservas. Ustedes se desayunaron hoy con la situación que tenemos en el sector salud, leímos la misiva de Germán Martínez, oímos las ambigüedades del nuevo director del IMSS. En ningún caso se está entrando al fondo del asunto. Las reservas son una caja dorada de las instituciones, pero una cosa es constituir reservas y otra cosa es subordinar al INSS y al ISSSTE como parte de la estabilidad macro. ¿Por qué? Porque nunca lo serán. Las instituciones de seguridad social expresan el mercado de trabajo, no lo constituyen. Y expresar el mercado de trabajo implica que no se modifica con una ley federal del trabajo, como vamos a ver a continuación, la situación de la seguridad social. La seguridad social tiene que ver con la política económica, con el empleo y con los salarios. Como verán ustedes, este primer tema, área de innovación, es profundo, muy interesante, y nos daría solo para una conferencia. Pero quería enunciarlo como la primera área para que nos cuidemos mucho en el debate en la cuarta transformación de aquellas posiciones sencillas, como las de muchos académicos, particularmente, por ejemplo, las del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, algunos investigadores también de otras universidades privadas, que están volviendo a poner sobre la mesa esta mal llamada situación de un sistema de seguridad social universal, sin pararse a considerar antes lo que acabo de señalar como una área de innovación que la cuarta transformación debe asumir lo más pronto posible. La segunda área de innovación es el marco laboral. Todos estamos satisfechos con la reforma a la justicia laboral en curso, pero esa reforma le falta. Le falta básicamente lo que es lo más severo, que fue la reforma Peña de noviembre de 2012 y que nos introdujo no solo la terciarización o outsourcing, sino un conjunto de afectaciones que, como ustedes saben, he documentado en infinidad de foros a nivel nacional y en todos los medios, que afectan directamente el financiamiento de la seguridad social. Este tema no ha entrado en la agenda tampoco de la cuarta transformación. Justo es decir, que se ha ofrecido abrir el tema de la terciarización, outsourcing, en el corto plazo, pero por lo pronto y en este momento no está en la agenda. Y para nosotros el tema es vital. ¿Con qué financiamos las instituciones de seguridad social? Si esta Ley Federal del Trabajo nueva, la de Peña Nieto, noviembre de 2012, al perder su carácter tutelar,
automáticamente genera hoyos en el monto, calidad, profundidad y naturaleza de las prestaciones. Las nuevas formas de contratación han afectado definitivamente los tipos de cotización, sobre todo de los jóvenes, efecto que amplifica la terciarización. Se reduce el costo de la fuerza de trabajo y se permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones, pero con salarios y prestaciones diferentes. Vean ustedes, en mercados maduros laborales, como les llamamos, esos nuevos tipos de cotización pudieran considerarse porque están asociados a segmentos productivos innovadores, pero ese no es el caso de México. Estamos también pendientes de los desafíos que va a implicar este nuevo tratado que está por firmarse con los Estados Unidos y Canadá, pero el cuadro laboral mexicano no ha cambiado esencialmente de lo que fue el marco neoliberal construido particularmente en este caso a partir de Carlos Salinas de Gortari. En esta área necesitamos innovación, pero necesitamos innovación además por otro motivo que me gustaría que ustedes conocieran muy bien: el funcionamiento de las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento, que es un tema pendiente y sobre el cual estamos esperando que particularmente la Secretaría del Trabajo se pronuncie con más profundidad. ¿Qué va a suceder en materia de la modernización de los contratos colectivos del IMSS y el ISSSTE? Tantos compañeros, amigos míos que están hoy aquí de este instituto, saben que conocemos a profundidad el tema también. No solo se trata de opciones sindicales, unas u otras, se trata de la profundidad de la modernización de esos contratos vinculados a la materia de trabajo. Sobre eso, la iniciativa para la justicia laboral aún debe aportar muchísimo. Y no es la única área donde hay que innovar. Por ejemplo, con vergüenza vimos que en noviembre de 2012 la reforma o contrarreforma laboral de Peña Nieto sacó del texto de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes que contemplaban los artículos 513 y 514, que son fundamentales. Ni una palabra hemos escuchado hasta este momento en el área de la justicia laboral sobre este tema. Y para el área de la salud en el trabajo, para el seguro de riesgos de trabajo, quienes conozcan esta temática saben la profundidad que tienen las palabras que estoy diciendo ahora. Esta segunda área de innovación, la del mercado laboral, nos pone además ante un nuevo desafío. ¿Qué hacer con las innovaciones en la inteligencia artificial? ¿Qué hacer con los trabajos no clásicos? Fíjense ustedes, hay un autor reciente, joven, que ha escrito un libro muy provocativo. Este autor se llama Noah Harari. Y respecto a estos desafíos dice lo siguiente: cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo. No tenemos idea alguna de cómo será el mercado laboral en el año 2050. Por lo general se está de acuerdo en que el aprendizaje automático cambiará casi todos los tipos de trabajo, desde la producción de un yogur hasta la enseñanza del yoga. Sin embargo, dice él, hay opiniones contradictorias acerca de la naturaleza del cambio y su inminencia. Algunos creen que apenas dentro de 1 o 2 décadas, miles de millones de personas se volverán innecesarias desde el punto de vista económico. Otros creen que incluso a largo plazo, la automatización seguirá generando nuevos empleos y mayor prosperidad para todos. Las nuevas tecnologías, las plataformas, en efecto, significan un desafío. Para el caso mexicano, la innovación consiste en considerar que todo esto va a caer sobre un mercado de trabajo de por sí golpeado por la tasa de informalidad, pero además estructuralmente golpeado en su capacidad para premiar los tipos de contratación por esa reforma de Peña Nieto. ¿Qué va a pasar con esos empleos nuevos? ¿Van a desplazar más que lo que van a compensar? Les preparé para hoy solo un cálculo. Vean ustedes, en el año 2018, el total de la población activa en China sumaba 785 millones de almas, y en la India
518 millones. Es decir, el volumen de la fuerza de trabajo viva en una visión global cósmica es muy grande. Se compensará lo que se pierda. La OIT ha estado atendiendo el asunto y con esto termino este recorrido del segundo desafío en el área de innovación, el de la reforma laboral. No es suficiente, es necesario abrir el debate sobre lo que Peña puso al servicio de la globalización sacrificando a los jóvenes. Tercera área de innovación y tal vez la más importante. Para todos los que acompañamos la seguridad social en los últimos 40 años, creo que se puede formular así esta área de innovación para la cuarta transformación. Lo que se puede hacer ahora no es regresar, como regresó esa iniciativa que se votó en esta Cámara conflictivamente para seguir con el sistema de ahorro para el retiro, sino lo que se debería abrir a debate innovando es ¿cómo podemos reordenar la seguridad social? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a trabajar con actuarios serios y vamos a establecer un nuevo aire decisorio. Es decir, vamos a ajustar todo lo que está desajustado en todo el sector público, en todo el sector privado, en todas las universidades, en todos los municipios y en todos los estados con la siguiente máxima. Vamos a ajustar para cumplirle a la gente correctamente con lo que puso y para que no se le siga quitando como se le ha venido quitando durante todo el arco neoliberal. Lo que resulta increíble en este momento de la cuarta transformación, y aquí sí digo nombres, el secretario Ursúa, el secretario Herrera, el vicegobernador del Banco de México Esquivel y por supuesto el titular de la CONSAR, Veladí, así como Carlos Noriega Curtis, que viene de las Afores y que hoy día está en Hacienda, en unidad de pensiones, es que no se puede repetir lo que se hizo en los últimos 36 años si se quieren ajustar realmente a un cambio como el que ofrece López Obrador. Es decir, no se puede seguir quitando, pretextando un déficit fiscal, pero tampoco se puede seguir cargando a los trabajadores con UMAS que reducen el monto constitutivo de la pensión, ni se puede de ninguna manera quedarse solo en la discusión del sistema Afore sin ver el sistema de ahorro para el retiro en su conjunto. Aquí es donde yo creo que la cuarta transformación tiene el desafío más fuerte. Me referiré particularmente a la función de los actuarios. Siendo un grupo fundamental para tener buenos números, se convirtieron en un factor de interés para cobrar, hundir contratos colectivos e incluso hacer... Los actuarios tienen un código de ética, los he llamado y los vuelvo a llamar. Actuarios serios, con números serios, para cálculos serios y remodelar con equipos multidisciplinarios como el que yo encabezo. Números en abstracto para golpear trabajadores o diagnósticos precipitados. Un actuario bueno trabaja con un equipo de remodelaje, solo no trabaja más que al servicio de lo que hizo la Secretaría de Hacienda neoliberal. Usarlos para que construyan los actuarios la noción de riesgo y que la Secretaría de Hacienda no dé la cara. Esta cuarta área de innovación está avanzada, pero quisiera presentarles la última. La última es la que me parece a mí la más importante porque resume el sentido de toda la intervención que les hice hoy. Primero, hay que ser muy serios al discutir el sistema de pensiones. Hay que ser siempre una posición de concordia y conciliación y no de polarización. Hay que buscar que el desafío pensionario mexicano se resuelva con eso que resumo así. Hay que cumplirle correctamente a la gente lo que puso, no para quitar, y hay que premiar el esfuerzo legítimo. Quien haya trabajado más, quien tenga más, puede tener en los recipientes colectivos que estamos contemplando la posibilidad de recibir porque ha aportado más. Esta manera de enfocar el problema nos puede llevar a una ruta prometedora si hacemos lo siguiente.
constituir, como ustedes saben que defiendo, un grupo de expertos, no de intereses, como establece el transitorio de la ley que se votó aquí sobre el sistema Afore. Eso que se votó aquí se contradice a sí mismo si después de estimular las comisiones en Afore quiere además constituir un grupo de estudiosos. No, señores, eso va antes. No se vota una ley antes de constituir ese grupo de estudiosos. Por tanto, subrayo mi sorpresa frente a la diputada Padierna, que defendió abiertamente el sistema de comisiones y cree que se puede constituir un grupo de estudiosos dentro de esa ley. Imposible. Lo que hay que hacer es constituir el grupo, porque el grupo tiene que llamar a los intereses. Patrones, gobiernos y estados van a polarizarse. Lo que necesitamos es un grupo que evite que se polaricen. ¿Por qué? Para que el gobierno no diga entonces que dado que se polarizaron, pues el gobierno tiene la reforma posible. La presentaría en la orientación que ellos quieren. Lo que está de por medio con la constitución de un tal grupo de estudiosos es la orientación posible de una reforma. Y como nos enseña el movimiento particular de nuestro amigo Mesina en No Más AFP en Chile, el más avanzado en esta materia, la lección es muy clara. No son los intereses los que pueden discutir esto, ni menos la Secretaría de Hacienda. Quien tiene que discutir esto con inteligencia, persuasión y concordia son los estudiosos del tema para encontrar una solución de consenso. Esa es la gran diferencia y espero que estas áreas de innovación se las haya logrado transmitir, por lo menos con bastante claridad esta mañana. Muchas gracias por su atención. Y me van a disculpar que me tengan que retirar, pero nos veremos en los próximos. Doctor, antes de que te retires, si nos comunicaste que tienes un compromiso familiar, yo quisiera, bueno, primero que nada agradecer su presencia y su ponencia, pero si hubiera dos preguntas, que sean preguntas, antes de que se retire el doctor, si hay eso, compañeros. Como decimos siempre en los foros del magisterio, agradeciendo que la pregunta no empiece con la invasión española y termine con... Y que sean preguntas, por favor, compañeros. Sí, en concreto, compañero, ¿qué hacemos con los fondos de pensión que están en las Afores? 3.400.000 millones de pesos. Hay una propuesta, abrogar la ley SAR Afores, que los recursos que están en las Afores se regresen a donde estaban, al Seguro Social. Dentro de esta innovación, ¿qué tenemos que hacer con eso? Lo primero que tenemos que hacer es que hay que respetar a la generación que depositó sus fondos ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando se pide la desaparición así, en bruto y en seco, del sistema de ahorro para el retiro. Ahí hay 22 años de aportaciones, hay jóvenes que vienen aportando, ahora ya no tan jóvenes, pero hay muchos que están aportando. Lo primero que hay que hacer es respetar esa generación. Hay que encontrar un diseño, como el que tengo yo, en el cual la generación que ya trabajó apoya a la generación que está trabajando para que se lleve una pensión más alta y le abre posibilidades a la generación que está entrando o va a entrar al mercado de trabajo. Lo primero que hay que hacer es no descalificar a los que aportaron al SAR y tratar de cuidar ese recurso con un nuevo esquema que les potencie un nivel pensionario diferente. Esa sería la respuesta. Hay otras dos preguntas, con eso cerraríamos, por favor, adelante. Doctor Gustavo Leal, perdón. La experiencia de los 5 meses de Germán Martínez y previo su anuncio en julio que podría haber sido el director del Seguro Social y las expresiones a las que se refirió que ayer tuvo en la conferencia matutina, a mí me confirma que ellos solamente tienen una visión parcial de la seguridad social, concentrada en el tema de salud. Tan así que Germán Martínez le dio más vuelo al tema de IMSS Bienestar que al sistema ordinario de atención médica. Aunque de la exposición se desprende por sí misma la integralidad de lo que significa la seguridad social, a mí me gustaría que usted reiterara o confirmara realmente
¿qué obligación tiene la Cuarta Transformación desde el presidente de la República hasta los directores de los sistemas de seguridad social de ver la integralidad del concepto y no la parcialidad de la atención médica como tal? Sí, está muy claro. Mire usted, empecé esta charla señalando que en vivienda y en pensiones tendríamos algo que celebrar. Aquí el problema, y usted lo está acotando muy bien, es que en la percepción del licenciado López Obrador ahora como presidente de la República, porque nunca hubo un pronunciamiento en ese sentido, ni en la primera ni en la segunda campaña, ni en esta triunfante, es realmente producto de lo que llamamos el interregno, el momento en que él gana la elección y hasta diciembre y los 5 meses que van corridos. Hay en la percepción de él esta idea de favorecer a las poblaciones que han sido menos favorecidas. Para eso se ha diseñado, está por salir, un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Mire usted, esta percepción es una percepción compleja del licenciado López Obrador, porque la seguridad social con el IMSS y el ISSSTE, y sin tocar la medicina privada, los consultorios de adolescentes, las farmacias y tantas cosas como usted sabe, no completa el cuadro de las necesidades de la seguridad social. Lo que tenemos como nuevas piezas de política es eso. Algunas están todavía muy indefinidas, yo las conozco perfectamente. Y lo que le puedo decir es que ahí radica tal vez el gran problema, como inicié diciendo, en el caso del licenciado Germán Martínez. El problema no es la renuncia, sino la designación. El problema empezó cuando lo puso, como ahora puso a Robledo. A mi manera de ver, Germán Martínez, con la misiva que envió, mediática, y como ustedes saben, que ha servido de una campaña muy fuerte para golpear a López Obrador realmente, y a la Cuarta Transformación, cosa con la que yo no participo. Ustedes saben, yo no tengo partido, ni tendré, ni soy de la Cuarta Transformación, ni de Morena. Sí creo que el licenciado Germán Martínez, con toda verdad, nunca entendió esas fichas que los analistas hemos organizado con todo sistema. Si quieren ustedes, incluso, y haciendo un chistecillo, están mejor organizadas por su servidor que por como le está presentando ahorita el gobierno, incluso. Pero ¿por qué no lo entendió él? Y sin embargo suelta una misiva de esa naturaleza, olvidando que él, Germán Martínez, formó parte del gabinete de Calderón, fue secretario de la Función Pública, sexenio en el cual a los trabajadores del IMSS se les amputó la perla del contrato colectivo, el régimen de jubilaciones y pensiones, la guardería ABC, tuvimos a Molinar, Orcasitas y a Carán, háganme favor. ¿Se le olvidó eso a Germán Martínez? Venir a acusar ahora 5 meses de la Cuarta Transformación frente a 6 años de Fox y 6 años de Calderón, que tienen al instituto como lo tienen, a mí me parece que la designación fue desafortunada. En otro sentido también, Germán Martínez tuvo 6 meses desde que lo nombró y luego 5 más. Pues digo, aquí en esta Cámara y con mis amigos del SME, lo hubiéramos capacitado en 2 semanas, casi 1 año. Vean ustedes el aparato mediático. Yo creo que lo que hay que someter a debate es con lo que inicié. Esta percepción del licenciado López Obrador no completa el panorama de lo que requiere la Cuarta Transformación en materia de seguridad social. Pero hay que verlo con cuidado, porque es cierto que ahí está el sector más desfavorecido. Eso es cierto. Y pensar que ahorrando de la cobija se puede proteger estos grupos es algo que a mí me parece meritorio, pero hay que completar. Esa sería mi respuesta. Una última pregunta, compañera. ¿Habrá la posibilidad dentro del proyecto de los analistas que en algún momento en México se le dé la seguridad social desde el nacimiento a cada mexicano? Sí, mire, esa es una muy buena pregunta, porque pues eso es el informe Beveridge, ¿verdad? De la cuna a la tumba. Pues sí se puede. Hay modelos mundiales que lo han logrado y lo han logrado muy bien. Asómese usted, por ejemplo, a un modelo poco estudiado, el de Holanda. Un modelo, claro, para un país de ese tamaño, ¿verdad? Yo creo que
en el momento en que estamos en México iniciando esta cuarta transformación, que previsiblemente en términos electorales se podría comportar con una extensión de otros 6 años, es muy poco tiempo, un sexenio, para emprender una tarea de este calibre y que va en el sentido de la respuesta que quisiera yo hacer. El daño neoliberal sí es muy profundo. En el área de pensiones, ahorita documenté un poquito, pero en el área de salud, créanme ustedes que son 36 años de golpeo sistemático a una estructura muy sólida. No pudieron con el IMSS, esa es la pura verdad. Ahí está, como quieran, pero está en pie. El ISSSTE es un asunto muy delicado porque está en una presión financiera extrema, pero también está en pie, sobre todo para quien más lo usa, el Magisterio Nacional, que es su única caja, sobre todo en materia de salud. Pero mire, hablando del Seguro Popular, le puedo decir a usted que el paso de los peñistas por la administración de la política de salud trató de meter ahí en la legislación del Seguro Popular lo que no pudo con la Ley General de Salud para el IMSS, para el ISSSTE, para la Secretaría de Salud, sí metió enteramente, ya no digamos cuerpos de política neoliberal, lo que metieron fue auténticamente un cambio para que el sector asegurador se apoderara directamente de la prestación de servicios. Eso se lo debemos a la secretaria Mercedes Juan, y está en la ley actual. Es necesario que el equipo de la Secretaría de Salud modifique eso, que son todos los 77, artículos 77 bis de la Ley General de Salud. Entonces, mire, yo creo que es un espléndido deseo, pero le voy a ser franco también. 6 años frente a 36, sin reforma fiscal y a base de ahorros, suena una tarea muy, muy cuesta arriba. Yo creo que sería muy difícil cumplir un anhelo de esos en un periodo de tiempo tan corto y teniendo todo contra la pared. Pero como dicen los clásicos, hay que soñar para ser optimistas. Empecemos a soñar. Muchas gracias y disculpen que me vaya. Muchas gracias, doctor. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso al doctor Gustavo León Fernández, siempre cerca de los trabajadores. Adelante, doctor. Y bueno, vamos a dejar en un solo la palabra al licenciado Humberto Luna Marín, que es nuestro segundo ponente. Adelante, por favor. Gracias. Buenas. Pócima. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por su asistencia. Muchas gracias a los compañeros y amigos del PT por invitarnos. Tal y como lo manifestaba en su intervención el doctor Gustavo Leal, yo también formo parte de un equipo de abogados y actuarios matemáticos que nos hemos dado a la tarea, entre otras cosas, de tratar de analizar los estados de cuenta del SAR y definir cuál es su naturaleza jurídica. Bueno, según informes de la CONSAR, hay 62 millones, poco más o menos, de cuentavientes. Y nosotros queremos resaltar que los estados de cuenta del SAR no cumplen con las normas, por lo tanto consideramos que pueden ser ilegales. La siguiente. Los artículos 18 bis y 37A de la ley del SAR establecen los requisitos que deben reunir los formatos de los estados de cuenta. El 18 bis establece que debe haber una claridad donde deben de venir el salario base de cotización en el caso de los que cotizan al IMSS y en el caso de los que cotizan al ISSSTE el sueldo básico, con los días laborados para el efecto del pago de cuotas y aportaciones, y que en caso de discrepancias el trabajador podrá denunciar esta situación ante las autoridades competentes. La que sigue.
El 37A, también de la ley del SAR, establece todas estas normas para los estados de cuenta del SAR. Muchos de ellos no se cumplen, muchos de estos requisitos. Después les vamos a dejar copia de la presentación. La que sigue, por favor. El 37C establece que las AFORES deberán dar a conocer al trabajador el cálculo aproximado en moneda nacional, el monto que le cobrarán por concepto de comisiones durante el año calendario próximo. Esto no se cumple. El artículo 43 establece que el régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Nosotros consideramos que esto tampoco se cumple. El 47 bis establece que las IEFORES, las sociedades de inversión, elaborarán prospectos de información al público inversionista que revelen las políticas de operación e inversión, así como los riesgos de las operaciones. No he conocido a un solo trabajador que le llegue esta información de en qué se van a invertir sus recursos y los riesgos que corren los recursos al invertir. Bueno, este es un estado de cuenta del SAR ya un poco antiguo. El que está en verde es el 2%, el ahorro para retiro. El que está en rojo es el 5%, el ahorro para la vivienda. Si lo pueden acercar un poco más, Santiago, para que vean cuánto nos da el 2%. ¿Lo puedes recorrer hacia tu izquierda? Nos da el 2%, 487,911,58 centavos. Y el 5% nos da 442,855. Yo creo que este es el único país donde se suma así. Donde las matemáticas tienen otra lógica. Luego arriba en comisiones está rendimientos y comisiones. El rendimiento que nos dio en el periodo fue de 2,237,80 centavos y de comisiones nos cobraron 2,260,76. O sea que... Más. Fue más. Bueno. La que sigue, el otro estado de cuenta del SAR, por favor. La siguiente lámina. Este caso es de un compañero que recientemente se jubiló. Este es un estado de cuenta más reciente. Era funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estaba topado, es decir, que ganaba más de 10 salarios mínimos al mes, porque es con la ley del ISSSTE. Ahora bien, resulta que la Junta de Conciliación y Arbitraje, en lugar de pagar cuotas y aportaciones por 26,500 pesos, pagó cuotas y aportaciones por 10,600. Y además le aplicaron el artículo 17 de la nueva ley del ISSSTE, cuando le tenían que haber aplicado el 15 de la ley anterior, porque es del 10º transitorio o de la vieja ley. Y entonces además pagaron con UMAS. Quiero informarles que el gobierno de Mancera, en todo su sexenio, incumplió con el pago de cuotas y aportaciones, no pagó completo y pagó en UMAS. En consecuencia, este compañero se jubiló con 10,600 pesos cuando se tenía que haber jubilado con 26,500. Ya lo demandamos, el asunto ya está presentada la demanda. Pero hay otra cosa. Todo el periodo 72-92 de vivienda, ni el FOBISSSTE ni el Infonavit lo pagaron. Durante 20 años
las aportaciones de 20 años no las pagaron ni el Fobiste ni el Infonavit. El 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo de la Junta Directiva del ISSSTE donde reconocen el adeudo y ordenan al Fobiste devolver el dinero, pero sin intereses. En 2013 lo publicó el Infonavit en su página de internet en los mismos términos. Bien, entonces tenemos que, les decía, que este compañero que trabajaba para la Junta de Conciliación de la Ciudad de México, por razones de que el gobierno de Mancera no pagó completas las cuotas de aportaciones, está recibiendo menos de la mitad de la pensión que debía recibir. Pero no solamente le afecta en la pensión, sino también en la devolución de los recursos del Fondo de Vivienda y del Fondo de Retiro, porque es, repito, de la ley anterior. Yo quiero pedirles toda su atención porque es un asunto enredado, pero así lo hicieron, así está diseñado perversamente, ¿sí? Para que nos cueste trabajo entender y poder leer los estados de cuenta del SAR. Pasa la siguiente lámina. No. Bueno, ahí vienen los desgloses de cuánto, de los diferentes conceptos, pero no están todos. Bueno, hay otro concepto, que es el de cesantía y vejez y cuota social. En el caso del ISSSTE, la cuota social es del 5.5% para todos los trabajadores. En el caso del IMSS, el porcentaje varía de acuerdo al nivel de ingresos. Esto tendría que venir detallada la cuota social y solamente aparecen cantidades que no sabemos de dónde vienen. En el caso, por ejemplo, si la podemos regresar, Santiago, del ahorro para el retiro y de la vivienda, nos aparecen esas cantidades. Vimos en el caso del primer estado de cuenta que el ahorro para el retiro nos da un total superior al de la subcuenta de vivienda. Entonces el trabajador no tiene elementos, porque no se cumple con lo que dice la ley del SAR, no tiene elementos para saber si lo que le están pagando es correcto o no. Traigo aquí otros dos estados de cuenta, tres en realidad, más bien. Este es el de un compañero que lo cambiaron de Afore sin su autorización. Esto es un delito porque le falsificaron los datos, la firma y la huella. Este es otro caso de una persona que hace un año está tratando de jubilarse en el IMSS, pero no lo ha podido lograr porque la cambiaron de Afore sin su autorización por homonimia. Estamos trabajando este caso. Ya se aclaró que es una persona diferente, pero la Afore, para seguir jineteando el dinero, alarga el asunto. Sí. Este es el caso de una compañera que está aquí en el auditorio y nos prestó su estado de cuenta. Ella pidió el desglose del estado de cuenta y aquí le aparece el histórico. Este histórico debe de venir permanentemente en los estados de cuenta, pero no lo proporcionan precisamente para los malos manejos que se han venido dando con las Afores. Bien, continuamos. Bueno, decía el compañero que hay 3 billones y un poco más en los fondos de retiro, pero se requieren un poco más de 11 billones para pagar las pensiones en tránsito. Es decir, que hay un déficit de más de 7 billones. Continuamos.
Ahora bien, nosotros sostenemos la hipótesis de que los estados de cuenta del SAR son contratos de depósito. Los contratos de depósito están regidos por el Código Fiscal de la Federación, por el Código Civil Federal y por el Código de Comercio Federal. Pero además, en el capítulo 5 bis de la Ley 93 del ISSSTE, se define con mucha precisión que los estados de cuenta del SAR son contratos de depósito. ¿Y qué significa esto? Que los contratos de depósito tienen que pagar el Índice Nacional de Precios al Consumidor más un rendimiento anual y que en consecuencia no pueden tener pérdidas o las minusvalías, como le llaman las AFORES. Entonces, nosotros queremos dar estos elementos para la discusión a la reforma de la ley del SAR. Estos son los artículos que tienen que ver con los contratos de depósito. ¿Sí? Les vamos a dejar copia de esto. Miren, en realidad lo que mi propuesta es que si pudiéramos hacer un taller sobre este tema, porque es demasiado extenso. ¿Sí? Les queremos exponer toda la normatividad que hay al respecto para que vean el porqué de nuestra fundamentación y nuestra argumentación. La que sigue, por favor, Santiago. Ahora, decía que los contratos de depósito pagan el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o sea, el índice de inflación, porque cuando depositamos bienes, valores, dinero en una institución financiera, la inflación se puede comer nuestros recursos. Para que esto no suceda, las entidades financieras están obligadas a pagar el índice inflacionario y además nos deben de pagar un rendimiento anual. Eso ya es materia de un contrato. Entonces, continuamos. El rendimiento puede variar de acuerdo con el contrato, aunque el Código Civil dice que el 9% y el Código de Comercio dice que el 6%. Aquí hay un abogado con una larga trayectoria, que sabe muchísimo más que yo de leyes, y en todo caso que me corrija. El maestro Joaquín. Bueno. Yo lo digo. Nosotros hicimos, les voy a mencionar al final unos casos porque presentamos unas demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero eso va a ser el final de mi exposición y les vamos a explicar ahí. Entonces, estos son el capítulo 5 bis de la ley 93 del ISSSTE, donde se describe, es lo más de lo poco que yo he leído y de lo mucho lo que he buscado, es lo más preciso que hay en materia de contratos de depósito. El capítulo 5 bis de la ley del ISSSTE, que se debe de aplicar también a los compañeros que están registrados en el Seguro Social, porque no puede haber en ese sentido una normatividad para los trabajadores que cotizan al ISSSTE y que tienen un estado de cuenta del SAR, y otra normatividad para los que cotizan al Seguro Social. Trato igual para los iguales, ¿no? Claro. ¿Maestro? Bueno, entonces son una serie de irregularidades que hay en estos estados de cuenta, y les digo que es materia de uno o varios talleres. Entonces, la que sigue, por favor.
Bueno, aquí hace poco anunciaron que se van a reestructurar alrededor de 700,000 créditos de Infonavit, donde establecen una serie de requisitos que debes de tener 40 años, debes de tener 15 años de estar pagando la deuda, que tu deuda sea del 2.5 más de lo que te prestaron, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que todas las deudas, todos los préstamos que hay de Infonavit y de Foviste, todos deben ser reestructurados. Les voy a decir por qué. Un momento nada más, voy a... Resulta que nosotros hemos encontrado que la tasa promedio que nos pagan de rendimiento anual es del 6% en la subcuenta de vivienda, tanto en el Infonavit como en el Foviste, aunque no viene desglosada, es otra de las irregularidades de los estados de cuenta. El Infonavit y el Foviste no nos dicen cuál es la tasa que nos están pagando. Nosotros la hemos calculado. Entonces anda alrededor del 6% anual. Pero cuando nos otorgan un préstamo, nos están cobrando entre el 11 y el 12% de intereses. Esto lo detectamos a partir de un asunto que traemos de Infonavit. Hay un artículo más adelante de la ley del Infonavit para cuando los patrones no pagan, y ahí establece que se debe de cobrar el índice nacional de precios al consumidor más un rendimiento anual por los capitales constitutivos. Bueno, como cobras, tienes que pagar. Volvemos a lo mismo. Qué bueno que hay un abogado que tiene toda la experiencia del mundo y todo el conocimiento para que no se preste a una cuestión de que nosotros, o sea, fumamos algunas de las cosas que ya van a autorizar ahora la Secretaría de Gobernación, o alguna otra cosa que hayamos ingerido, sino que aquí lo que encontramos es un atropello total hacia las leyes, y donde la CONSAR no ha cumplido con su papel. Entonces, continuamos, por favor. Bueno, el artículo 177 también plantea esta cuestión de cómo debe ser el pago en la subcuenta de vivienda, en el caso de la ley del ISSSTE. En el caso del Infonavit, han ido cambiando la ley y le han ido quitando esa parte. La debes de recordar, licenciado. Le han ido quitando la obligación esta al Infonavit mañosamente. Aquí dice, la falta de pago de las aportaciones por parte de los patrones causará recargos conforme a los artículos 17A del Código Fiscal de la Federación, lo que les mencionaba hace rato es en la parte de la ley del Infonavit, del 56 de la ley del Infonavit. La que sigue, por favor. Aquí hicimos una comparación entre el INVI y el Infonavit y el Foviste. Resulta que la tasa de intereses del INVI, yo no sabía que es de 0 intereses. Dice, cuando pues no hay dinero de las personas que reciben los créditos. La vivienda es muchísimo mejor la que da, y no estoy haciendo un comercial para el INVI, porque no los conozco a los compañeros, bueno, a los del sindicato sí. La vivienda es mucho mejor, la del INVI, en todos los aspectos, y la que sigue, por favor. Resulta que en 2021 se cumplen las 1250 semanas
de los trabajadores con cuentas individuales. Algunos integrantes del gobierno actual dicen que en 2025 eso es falso. Es en 2021, se cumplen las 1250 semanas y más o menos un 15, un 20% de trabajadores van a tener 60 años y 1250 semanas de trabajadas, laboradas, reconocidas, y muchos de ellos no van a alcanzar la pensión mínima garantizada de un salario mínimo. ¿Sí? Así está de grave la situación. La que sigue, por favor. Dice que esto lo dijeron los de la Amafore y el Colegio Nacional de Actuarios. La que sigue. Bueno, ya ese lo vamos a omitir. Lo que sí les queremos plantear para concluir nuestra intervención es que debemos de exigir que los estados de cuenta del SAR se apeguen a lo que establece la ley, ¿sí? Yo creo que debe ser una tarea de todos y cada uno de nosotros. Antes o como parte de la discusión de la reforma a la ley del SAR, nosotros debiéramos darnos a la tarea de exigir, ya sea en lo individual o en lo colectivo, que los estados de cuenta del SAR se regularicen, que se reformen las leyes de vivienda, ¿sí? Digamos, con esas dos tareas tenemos. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Nosotros en 2011 presentamos las primeras de más o menos 1500 demandas para recuperar el fondo de vivienda del FOVISSSTE, tal como lo establece la ley, a valor presente más intereses, y las diferencias del fondo de retiro. Quiero informarles que el ISSSTE y la CONSAR no comparecieron al juicio a pesar de estar correctamente notificados. El ISSSTE es quien recibe los recursos y los distribuye. La CONSAR es la autoridad que debe de observar el cumplimiento de la ley del SAR y no compareció. El asunto no para ahí. Bancomer y Banamex comparecieron, alegaron que pagaron, pero nunca acreditaron haber pagado el ahorro para el retiro. FOVISSSTE dice que pagó el periodo 93 en adelante, y del periodo 72-92 no contesta la demanda, y la cantidad que pagó, que efectivamente pagó una cantidad, no dice de dónde sale. Lo mismo en el caso de pensionistas, dicen pagamos tales cantidades en tales fechas, y hay un remanente más o menos de la tercera parte de los actores, y hay un remanente que no se los hemos devuelto porque los compañeros no lo pidieron. Entonces les decimos, bueno, pues devuélvelo ahora. No, porque está subyúdice. Pero ahí no para la aberración, Lee, y compañeros todos y compañeras. Resulta que nos dice el ISSSTE, varios de estos pensionados y jubilados no los tengo en mi base de datos. Entonces, pero si te estamos acreditando con la documentación oficial que son pensionados y jubilados, ¿qué sucede aquí? Ah, y para esto la Junta no los condenó. Ya estamos en el amparo. Pero el asunto no para ahí. Aquí lo grave es que en 2008, que se transfirieron los recursos de los bancos a pensionistas vía Bansefi, en realidad no se sabe cuánto entregaron los bancos a pensionistas.
Ahí está la prueba, son 1500 actores en los cuales no han podido o no han querido, más bien no han querido acreditar cuánto entregaron. Esto es un fraude multimillonario de miles y miles de millones de pesos. O sea, con el laudo absolutorio nos dieron la razón de lo que estábamos reclamando. Entonces, compañeros, yo con esto concluyo. Este es el negro panorama que hay en materia de seguridad social, llámese ahorro para retiro, llámese su cuenta de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les propongo que si ustedes quieren, nos organicemos para unos talleres porque es un tema muy abundante y complicado porque son varias leyes las que están involucradas. Es la ley federal del trabajo, es la ley del ISSSTE, la ley del seguro social, la ley del SAR, el código fiscal, el código civil, el código de comercio, y si me presionan hasta el código penal. ¿Sí? Pues les agradezco mucho su atención. Disculpen si en lugar de aclararle las cosas les amplié las dudas, pero creo que también de eso se trata. Muchas gracias. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos con Gustavo Leal. 3 preguntas, compañera. 1, 2. Ella preguntó. 1, 2. Bueno, la UMA se estableció a partir del 2016 para hacer el pago de nuestras pensiones. ¿Procedería a una demanda para que se nos pague de acuerdo a como estaba en la Constitución? O sea, que se nos pague conforme a salarios mínimos, porque los que nos jubilamos un poquito antes de 2016 establecía que se debía pagar de acuerdo a salarios mínimos. ¿Sí procede una demanda? ¿O qué tenemos que hacer ya para echar abajo esas sumas? En el caso de la UMA, ya hay 3 tesis que yo conozco favorables donde dice que la UMA no se debe aplicar para ningún tipo de pensión. Nosotros acabamos de presentar también un amparo en contra de la UMA que se puede resolver de un momento a otro. Y lo comentaba con Gustavo, la consecuencia va a ser que nos tienen que devolver los recursos retenidos indebidamente. Está mal aplicada la ley de la UMA en materia de pensiones. Es inaplicable. ¿También? Y si usted me presiona, también los costos del juicio. Hay otra pregunta, compañera, y finalmente el compañero allá arriba. Gracias, buen día. Solo para preguntarle si usted conoce sobre el proyecto que existe de reforma para la ley del FOBISTE, que se presentó en marzo por el diputado Cayetano. No conozco la propuesta. En realidad, la normatividad de FOBISTE es un capítulo de la ley del ISSSTE. Entonces, se tendría que presentar como una reforma a la ley del ISSSTE. No la conozco. Por eso yo decía que nosotros lo que pretendemos es dar elementos para las discusiones de estas reformas que se están dando, o que se van a dar, o que se están discutiendo. Pero no la conozco. Sí, fue presentada el 8 de marzo y bueno, aquí menciona que se propone modificar el artículo 169, 180, 183 y 185 de la ley del ISSSTE, en efecto, así es. Sí, no, pero pues voy a pedir que me la proporcionen los compañeros del PT. Bien, ¿alguien? La última pregunta, compañero, allá arriba. Sí, buenas tardes. Mire, en mi caso, yo hace 2 años me pensioné y yo tenía de afores 500,000 pesos y me regresaron únicamente 200,000 y 300,000 se quedaron. ¿Así es? ¿Así se debe ser? No, ya no lo regresan o se quedan.
¿qué hago? Simplemente, ¿qué hago? Mire, más bien en su caso sería una asesoría personal. Supongo que usted es del sistema IMSS. Se tienen que revisar con precisión la documentación y supongo que el dinero que no le entregaron lo enviaron para la pensión, pero se tendría que revisar la documentación y más bien es una consulta de carácter personal. Y les pediríamos a los compañeros que tengan este tipo de preguntas, consultas personales, lo hagan al final, por favor, con el compañero Humberto. Bien, pues terminamos con la intervención. ¿Hay otra pregunta? Miren, compañeros, tenemos todavía un expositor, entonces sería la última pregunta, por favor. A ver, rápido, para los compañeros que vienen del ISSSTE y que traen la duda de la cesantía y vejez que no les han pagado, el Partido del Trabajo tuvo ese tema en el 2016-17 con el ex senador Benjamín Robles Montoya, ahora diputado federal. Yo les he pedido en las redes sociales pues que se acerquen, pero muchos trabajan en grupitos, y en grupitos no vamos a hacer nada. Si nosotros no politizamos esto, no vamos a avanzar. Hay muchos grupos que los contiene un líder. Entonces, yo les pido de favor que se sumen a un proyecto y que en base a ese proyecto trabajemos, pero todos juntos, porque si no, unos vamos a dar patadas de ahogado y otros también. Entonces, este será un tema muy importante a discutir con la ayuda del licenciado Humberto, con el exdiputado José Luis López López, que aquí nos acompaña, y con toda la bancada del Partido del Trabajo, que siempre han estado velando por los intereses de la base trabajadora. Entonces yo les pido, compañeros, que ahorita dejemos terminar este asunto, y al final nos ponemos de acuerdo para un nuevo foro sobre este tema en especial. Gracias. Gracias, bien. Pues vamos a despedir con un aplauso también de la intervención del licenciado Humberto para pasar con el último ponente. También vamos a considerar la propuesta, la invitación que nos hace de los diferentes referentes que hay aquí hoy presentes, podamos ponernos de acuerdo con él para llevar esta temática de un taller o unos talleres para explicar con detalle el análisis de los estados de cuenta de las AFORES, que como ya se dijo, abarca varias cuestiones que no se puede hacer en una exposición. Entonces, los que tengan interés, también al final lo vemos para poder llevar a cabo estos talleres. Bien, compañeros, pues vamos con nuestro último ponente, al cual quiero que lo recibamos con un aplauso, es el doctor Arturo Huerta González, y vamos a escuchar con mucha atención su exposición. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes ya. ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, voy a hablar cómo está la situación del sistema de fondo de pensiones, el dictamen que se aprobó el 29 de abril pasado aquí en la Cámara de Diputados sobre las reformas al sistema de ahorro para el retiro, y finalmente voy a hablar sobre la propuesta que presentó la bancada del Partido del Trabajo en noviembre pasado, que está en comisiones respecto a este tema. Bueno, el sistema de pensiones empezó con el Seguro Social en el 44, ¿no?, al año siguiente que se configuró el IMSS, y en el caso del ISSSTE empezaron en 1959. Y existía el sistema de reparto. ¿En qué consistía esto? En que los trabajadores activos, ¿no?, cubrían las pensiones de los que se iban jubilando. Y en este sistema se incluyeron solamente los trabajadores formales, bajo el principio de que la economía informal era transitoria, ¿no? Hoy día el 58% de la población ocupada está en la economía informal, porque no tiene salario asegurado ni prestación alguna, etc., ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en 1980 había 23 trabajadores activos por un jubilado, ¿no? O sea, no había ningún problema para cubrir las pensiones
los que se iban jubilando. Y los que se iban jubilando su jubilación era un promedio de los últimos 5 salarios de los últimos 5 años, ¿no? Entonces las pensiones eran relativamente buenas, ¿no? Y viene la década de los 80s, la llamada década perdida, donde la actividad económica cae y en consecuencia el desempleo aumenta, y eso pasó ¿a qué? Pues a disminuir el número de trabajadores formales que cotizaban al sistema de fondo pensiones. Actualmente hay en promedio 3, 4 trabajadores activos por un jubilado, ¿no? Entonces, y esta situación pues, prácticamente se da a nivel mundial, entonces quiebra todo el sistema de fondo pensiones. Entonces el gobierno tiene que entrar al rescate de los fondos de pensión. Entonces, en los 90s, en el gobierno de Salinas de Gortari, Zedillo, a partir del 97 empieza lo que ya se informó acá, pasar del sistema de reparto al sistema de cuentas individuales, 1997, ¿no? Bajo la perspectiva de que de disminuir las presiones financieras sobre las finanzas públicas, ¿no? Es decir, que la jubilación pasara a estar en función del rendimiento de estas cuentas individuales durante los 30 años o las 1.250 semanas de cotización de los trabajadores. Y hay que ubicar también en esta cuestión de la década de los 90s la hegemonía del sistema financiero nacional e internacional, situación que se da sobre todo desde la década de los 80s. La década de la deuda en 1982 en nuestro país y en otros 1981 llevó a que el capital financiero internacional pasara a imponer las políticas económicas a su favor, ¿no? Y en los gobiernos neoliberales, repito, Salinas, Zedillo, los que han seguido, ¿no?, hasta la actualidad, cedieron a las presiones del sector financiero de manejar esos recursos. Bajo el argumento de que el gobierno había hecho mal uso de los fondos de pensión, o sea, porque estaban controlados por el gobierno, ¿no? Y efectivamente los gobiernos priistas utilizaban esos recursos tanto a nivel federal como municipal, estatal, para financiar campañas políticas, ¿no? Y en consecuencia los fondos desaparecieron, ¿no? Entonces de ahí que pues, pasaban a presionar sobre las finanzas públicas para cubrir las pensiones de los jubilados de estas instituciones del Seguro Social y de las universidades y de los trabajadores estatales y municipales. Ahora, el problema se incrementa también porque aumenta la esperanza de vida, ¿no? Fíjense ustedes, en 1930 solamente el 4% de la población tenía más de 60 años. En el 2015 el 9% de la población es mayor de 60 años. Y para el 2050 se está programado, bueno, la tendencia es que el 25% de la población tenga arriba de 60 años. Entonces, al aumentar la esperanza de vida, pues los jubilados, pues lógico, van demandando más y más recursos, ¿no? Y por lo tanto eso pasa a presionar a las instituciones del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de la CFE y del propio gobierno federal, ¿no? Evidenciando que pues, el mal uso que se ha hecho de estos recursos de los fondos de pensión, ¿no? Entonces, decíamos, en los 90s, cuando empieza esta cuestión de las cuentas individuales, se dice, bueno, que sean las instituciones privadas, las llamadas administradoras de los fondos de retiro, las AFORE, las que administren esos recursos. Y resulta que nosotros vemos los datos, las que han ganado han sido estas administradoras, estas empresas financieras, y siguen ganando. Traen ganancias
de arriba del 30%, ¿no? Anual. Ganan más que los bancos hay ganancias de 27-28% y los afores de 30-32%, ¿no? Y en cambio el rendimiento que se da a los trabajadores, a los cotizantes, es de el 5.6, y luego si lo ajustamos con respecto a la inflación, pues, luego le quitamos la cuestión de las comisiones que cobran esos afores, pues le queda mucho menos el rendimiento a los que cotizan. Entonces, ¿cómo el sector financiero, repito, traza las políticas económicas a su favor? Si existe la política de austeridad fiscal, es más, si se le quitó el manejo de la moneda al gobierno, si se dio autonomía al Banco Central, ¿qué implica esto? Que el gobierno pierde el control de la moneda, no puede financiarse con ella, ¿no? Y lo obliga a trabajar con la austeridad fiscal, ¿no? Desde los 90 hasta la fecha. Entonces el gobierno mexicano dejó de invertir desde aquel entonces en Pemex, en la CFE, en infraestructura, y la contraparte es que la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, ¿no? Y de ahí el creciente proceso de privatización en Pemex, en la CFE, en infraestructura, en todos lados, ¿no? Entonces, y en ese sentido, repito, las afores, o sea, los recursos que manejan, equivalen al 15% de la actividad económica nacional, que son bastantes recursos, ¿no? De hecho, cuando se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa del PT en la primera semana de noviembre, la bolsa cayó 4.2%, ¿no? O sea, no por las comisiones anunciadas por Monreal en el Senado, sino fue por la iniciativa que presentó el PT, que, ahorita lo voy a anunciar más adelante, que contempla desaparecer los afores y que sea el gobierno el que maneje esos recursos, ¿no? ¿En favor de qué? Del sector productivo, estatal y privado, y en favor de la creación de empleo, y lógico, el sector financiero protestó. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Entonces, la cuestión es de que el sistema de pensiones de los trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE y los otros estados y municipios, solamente estas pensiones cubren al 29% de la población arriba de 65 años, ¿no? Es decir, la gran mayoría de la población, o sea, más del 70%, no tiene pensión alguna, ¿no? Entonces, y de hecho, o sea, esta iniciativa que presentó Hacienda y que fue aprobada en la Cámara el 29 de abril, para nada contempla encarar de raíz este problema de incrementar a mayor número de trabajadores al sistema de pensiones para el retiro, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que, decíamos, este problema de desempleo, subempleo, economía informal, donde está el 58% de la población económicamente activa, por ejemplo, no es sujeta a pensión alguna. O sea, entonces, este desempleo ha venido disminuyendo la cotización al sistema de fondo de pensiones. Entonces, y repito, y lógico, se limitan los recursos en la perspectiva de poder apuntalar la inversión productiva, en la perspectiva de poder apuntalar la generación de empleo y que haya mayor número de cotizantes, aumentar la economía formal para que haya mayor trabajadores sujetos al sistema de fondo de pensión. Fíjense ustedes, bueno, de hecho ya se señaló en términos generales, fíjense, el 75% de los trabajadores debajo del salario medio a nivel nacional, después de cotizar 1.250 semanas, no van a alcanzar ni siquiera un salario mínimo, o sea, el salario garantizado de pensión, ¿no? Donde el gobierno va a tener que apalancar, ¿no? Imagínense, ¿quién va a vivir con un salario mínimo, carajo, al mes, ¿no? Y en el caso de los trabajadores que ganan arriba del salario medio, ¿no? La gran mayoría, a lo mucho, va a alcanzar el 25% de su último salario, el 25%. Y esto, o sea, ¿de qué depende esta llamada tasa de reemplazo? Es decir, lo que el trabajador va a recibir, ¿no?
en proporción a su último salario, ¿no? Pues depende de la cotización, ¿no? La cotización está en función del salario, y como predomina bajos salarios, pues lógico, ese 6.5% en el caso del Seguro Social, pues representa un bajo nivel, ¿no? 6.5% donde aportan los empresarios, el gobierno, los trabajadores, con respecto a un salario bajo, pues lógico, se aporta a aportaciones bajas, y por lo tanto el rendimiento que puede obtener ese, ¿no?, es bajo, ¿no? Y luego más se lo apropian las AFORES, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en los últimos datos publicados con respecto a la estructura salarial, ha aumentado el número de trabajadores que recibe hasta 2 salarios mínimos, y ha disminuido el número de trabajadores que gana arriba de 2 salarios mínimos, ¿no? Esa es la estructura salarial en nuestro país hoy, ¿no? Datos oficiales, ¿no? Entonces se está depauperando, ¿no?, la estructura salarial, está aumentando el número de trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces de ahí que la cotización, la aportación a este sistema de ahorro para el retiro es baja, ¿no? Y si eso le sumamos que ahora con la nueva ley aprobada van a ser 2 comisiones las que va a tener que pagar a esas administradoras del momento para el retiro, pues cuánto fregado le va a quedar al trabajador que está cotizando, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que las comisiones que cobran las AFORES, y que ahora con el dictamen aprobado aquí en la Cámara de Diputados, que van a ser 2 comisiones, son las más altas de las comisiones de los países de OECD. Entonces vemos el bajo poder de decisión, ¿no?, gubernamental y legislativa, ¿no?, para poder subordinar al sector financiero en favor de los trabajadores. Entonces, ¿en qué consistió la iniciativa que presentó Secretaría de Hacienda del nuevo gobierno en enero y que fue aprobada el 29 de abril en la Cámara? Y lo contempla el mismo Plan Nacional de Desarrollo, que también se va a discutir aquí en el Congreso en estos días, ¿no? Dicen fortalecer al sistema financiero, ¿no? Así lo colocan, tal cual, fortalecer el sistema financiero, ¿no? En ningún momento plantean fortalecer alcanzar el pleno empleo, ¿no?, formal, para que haya mayor número de trabajadores cotizando, para que haya mayor número de trabajadores sujetos a pensiones cuando lleguen a la edad correspondiente. En absoluto, eso no está contemplado, ¿no? Dice fortalecer al sistema financiero, dice para incrementar la inversión. Resulta que los fondos de pensión han venido creciendo al 13.1% promedio anual en los últimos años, y la inversión bruta fija en los últimos 10 años ha crecido al 0.8% promedio anual. ¿Qué pasa, evidenciar eso? Que esos fondos de pensión no han ido a apuntalar la esfera productiva, no han ido a apuntalar la creación de empleo formal, sino han ido a fortalecer a los mercados financieros. ¿Qué pasó en la crisis del 2008-2009? Cayeron los fondos de pensión. ¿Por qué? Porque cayeron las bolsas de valores a nivel mundial y nacional. ¿Qué pasó el año pasado? La bolsa mexicana de valores cayó 16%, la de Estados Unidos cayó 6%, y gran parte de los fondos estaban invertidos en esos mercados de capitales en Estados Unidos y en México. Y cayeron, ¿no?, los fondos de pensión. Pero no cayeron las ganancias de las AFORES, ¿no? Ellos se cubren, ellos manipulan todos estos recursos en favor de sus intereses. En una discusión que se tuvo aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción del PT, con los funcionarios de la CONSAR y de Hacienda en torno a la iniciativa de ellos, ¿no?, ellos decían, no, es que las AFORES es una empresa privada, son empresas privadas, le compete al gobierno la responsabilidad social, ¿no? Sí, dije, por el momento en el cual el gobierno no maneja esos recursos,
pues su responsabilidad social se ve disminuida, carajo, ¿no? Momento en el cual el sector privado maneja sus recursos, por lógico, está contribuyendo sus ganancias y no en mejores pensiones para los trabajadores. Entonces, fíjense, hasta ahora, bueno, porque ahora tiene que pasar al Senado, lo acordado aquí en la Cámara de Diputados, hasta ahora, o sea, todavía no se modifica, ¿no? Estas reformas del sistema de ahorro para el retiro, está establecido que el 50% va a deuda pública, el 20% a los mercados financieros internacionales, otro porcentaje a la Bolsa Mexicana de Valores y al orden del 20% a deuda privada. Y en la reforma, la iniciativa que presentó Hacienda y que fue aprobada, resulta que esto desaparece, ¿no? O sea, las llamadas CIAFORES, que todavía siguen existiendo, o sea, realizan inversiones en función de la edad del cotizante. O sea, a los cotizantes jóvenes, como van a cotizar más de 30 años, entonces esas CIAFORES asumen riesgo y meten esos recursos a los mercados de capitales, ¿no? Y a los cotizantes de ya edad adulta a punto de jubilarse, pues esos recursos van a la deuda pública, o sea que son inversiones más seguras. Pero resulta que con la nueva legislación que presentó Hacienda, ¿no?, de la cuarta transformación, desaparecen las CIAFORES, se quitan los porcentajes de asignación de los recursos y se da manga ancha a las AFORES para buscar el máximo rendimiento de dichos fondos, bajo el precepto de que el máximo rendimiento lo da los mercados de capitales internacionales. Es decir, vemos que no hay proyecto de nación alguno, carajo, ¿no? O sea, si esos recursos representan el 15% de la actividad económica nacional, ¿no?, son un montón de recursos que perfectamente, o sea, de ahí la iniciativa del PT, de que sea el gobierno el que controle esos recursos. ¿En favor de qué? En favor de Pemex, de la CFE, de la esfera productiva, ¿no?, pública y privada, y en favor de la creación de empleo. Pero no, eso no pasa por los legisladores del partido mayoritario hoy en día, ¿no? Fíjense ustedes, se estuvo postergando la discusión de este dictamen como por un mes, ¿no?, hasta que finalmente ya lo pasaron el 29 de abril, y hubo 192 votos en contra, ¿no? Todo el PT, todo el PRI, todo el Movimiento Ciudadano y todo el PRD votaron en contra, ¿no? Y solamente 9 de Morena votaron en contra, ¿no?, y unos 6 del PAN, ¿no? Entonces, vemos que no hay debate en este país, ¿no? Así como no había debate en los regímenes neoliberales, estos siguen sin generar debate alguno, ¿no? Yo platicando con varios diputados del PT, yo les decía, bueno, resulta que así como el movimiento magisterial se movilizó y tomó la Cámara para ir haciendo reformas a la reforma educativa, ¿no?, pues no hubo movilización alguna, ¿no?, de los jubilados o de los trabajadores que están cotizando al sistema de fondo de pensiones para tratar de modificar e incidir en que esta iniciativa de Hacienda no pasara, ¿no? Y lo que el PT logró fue meter allí una cláusula que en 6 meses se vendría una discusión en el Congreso sobre el régimen de pensiones, ¿no? Y esperemos que eso se dé, ¿no?, porque no se puede, repito, seguir legislando en favor del sector financiero, que ha sido el que ha ganado con esas políticas neoliberales que vienen desde los 80s hasta la fecha, ¿no? Entonces,
La cuestión es que lo aprobado el 29 de abril se le da amplias atribuciones a la CONSAR, ¿no? Y al Banco de México, ¿no? Para que, o sea, dice, las AFORES van a invertir bajo el consentimiento de la CONSAR y del Banco de México, ¿no? Pero vemos que ambas instituciones, repito, responden a los intereses del sector financiero, ¿no? Es decir, hasta ahora no ha representado ningún impulso a proyecto de nación alguna, ¿no? Ahora, una cuestión importante es, ¿cuál es el problema que está detrás? El problema que está detrás es el desempleo, ¿no? La economía informal, la disminución del número de cotizantes y que la mayor parte, más del 70% de la población arriba de 65 años no tiene pensión alguna, ¿no? Y esto no se resuelve, ¿no? Dándole mayores atribuciones al sector financiero por el manejo de estos recursos, ¿no? Y de ahí la propuesta del Partido del Trabajo de que sea el Estado, ¿no? Estoy hablando de un Estado de nuevo tipo, estoy hablando de un Estado que tenga proyecto de nación, carajo, ¿no? En el sentido que con esos recursos apuntar el desarrollo industrial, apuntar el desarrollo agrícola, apuntar en la creación de empleo formal bien remunerado, para que así haya mayor número de trabajadores sujetos a fondo de pensión. Fíjense, en las propuestas que plantea esta es la CONSAR, ¿no? Para encarar el bajo tasa de reemplazo, o sea, lo que va a recibir el trabajador cuando se jubile. Ellos dicen, hay que aumentar la cuota de aportación, ¿no? Que en vez de que sea el 6.5% sea mayor, ¿no? Pero resulta que en un contexto de bajos salarios, tú no puedes aumentar el porcentaje de cotización porque menos poder adquisitivo, menos ingresos, ¿no? reales pasa a tener el trabajador. Y al disminuir su capacidad de gasto, disminuye la demanda y disminuye la actividad económica y menos generación de empleo pasas a ocasionar, ¿no? El Partido del Trabajo planteó en su iniciativa, sí, aumentar la cotización siempre y cuando se incrementen los salarios, ¿no? Porque también, ¿no? O sea, una cotización de 6% es diferente de un salario de 100 que de un salario de 200. O sea, en un salario de 100 la cotización es 6 pesos, en un salario de 200 ya vas a ser 200. Y eso te pasa a potenciar justo la perspectiva de que esos recursos vayan a la inversión, ¿no? Y luego fíjense ustedes, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Las llamadas calificadoras, estas internacionales, que le han venido bajando el grado de crediticio a Pemex, a la CFE, al propio gobierno y a otras empresas, ¿no? ¿Qué implica esto? Va a implicar que cuando Pemex, la CFE y el gobierno vayan a los mercados financieros internacionales, vayan a tener que pagar más alta tasa de interés, ¿no? Entonces, un gobierno soberano, ¿no? Repito, no requiere recurrir a los mercados financieros internacionales por dinero, claro. Por un lado están estos fondos para el retiro. Es una cuestión de urgencia nacional, repito, utilizar estos recursos en favor de potenciar el desarrollo de Pemex. Ahí está. ¿Qué está haciendo el gobierno actual? Está disminuyendo el gasto en todos lados para darle recursos a Pemex. Y eso nos está llevando a una contracción de la actividad económica, porque este año se está gastando menos que el año pasado, ¿no? O sea, el gobierno sigue con los mismos principios neoliberales del superávit fiscal, como ya se explicó antes, de gastar menos de sus ingresos para el pago de la deuda, ¿no? Y entonces al disminuir el gasto de inversión, te contrae la actividad económica, te aumenta el desempleo, hay menores trabajadores cotizando. O sea, ¿qué porcentaje de trabajadores va a alcanzar las 1.250 semanas de cotización ante el creciente desempleo que se está dando, ¿no? Entonces los condenas a que, o sea, que no tengan pensión alguna, ni siquiera van a llegar al salario mínimo, ¿no? Entonces, perfectamente, repito, es más válida que nunca esta iniciativa del Partido del Trabajo, en el sentido que sea el gobierno el que controle esos recursos en favor de Pemex, en favor de la CFE,
y no tenga que el gobierno estar disminuyendo su gasto para apuntalar a Pemex, a la CFE, ¿no? Está descuidando los gastos, o sea, los gastos de salud, de educación, de infraestructura, de desarrollo tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Lo está llevando a una recesión económica. Pero no, ahí está. Se sigue legislando por los gobiernos anteriores en favor del sector financiero. Por favor. La votación del 1 de junio del año pasado fue la perspectiva de cambio de todo, ¿no? Y la política económica seguimos con más de lo mismo. Entonces, por lo tanto, pues vamos a una recesión, mayor desempleo, ¿no? Pero los políticos en este país dicen que lo económico no impacta lo político, ¿no? Según ellos van a los 300 distritos en el 2021, y en absoluto. En un contexto de recesión económica la gente cambia su voto. Pero bueno. Entonces, la cuestión es, fíjense, dicen estos, yo soy norteño, ¿no? Dicen estos vatos, o sea, refiriéndome a Hacienda, a la CONSAR y demás, ¿no? Dice, no, dice, es que hay que apuntar al sistema financiero para así incrementar el ahorro, ¿no? Pero el ahorro, o sea, si no incrementa el ingreso nacional, no se incrementa el ahorro. O sea, el ahorro es función del ingreso de las empresas e individuos. Entonces, esos recursos no están apuntalando el crecimiento económico, están apuntalando las ganancias del sector financiero. Y lo que gana el sector financiero no va a apuntalar la inversión productiva. Repito, la inversión productiva ha creciendo al 0.8% en los últimos 10 años. Entonces, hay que, y hubo una conferencia esta semana donde participa el secretario de Hacienda y dicen, hay que preocuparnos por el ingreso potencial. Por favor, cara. El crecimiento requiere inversión, no está habiendo inversión alguna, ¿no? Y estos recursos del sistema de ahorro para el retiro perfectamente podrían ir a la inversión productiva, tanto pública como privada, y no, se la están dando al sector financiero. Entonces, mientras sigan estas políticas de austeridad fiscal, de contracción del gasto y la inversión pública, pues lógico, la economía no va a crecer, va a seguir aumentando el desempleo, aumento de desempleo que disminuye salarios, ¿no? Y disminuye el número de trabajadores cotizados en cada fondo de pensiones, y, repito, no hay viabilidad alguna, ni de incremento salarial, ni de incremento de pensiones. Bueno, yo aquí le dejo para pasar. Vamos a, igual que el tema anterior, a las preguntas, por favor. 2. Sí, adelante. 3. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahorita el gobierno dijera todo el dinero que manejan las AFORES vuelve al gobierno? ¿Cuál sería el impacto a nivel económico y nacional de esta medida? A propósito de la mención que hizo Gustavo Leal respecto a la diputada Padierna, alguien me dijo que ella había dicho que el sector financiero había ido con el presidente y le había advertido con respecto a esta reforma que ellos tomarían posiciones de no avalar la reforma esta que presentó Hacienda, ¿no? Pero resulta que, lo que dije yo anteriormente, ¿no? Un gobierno soberano que tiene control de la moneda y no se compromete a la convertibilidad de la misma a un tipo de cambio nominal fijo, es más poderoso que el sector financiero. ¿Qué? ¿Se va a ir la banca extranjera que está en el país a otro lado? ¿Van a obtener ganancias que obtienen aquí en otro lado? Ninguna de la banca internacional ubicada en el país, ¿no? Su país de origen le ofrece mayores ganancias que los que obtienen acá, ¿no? Si mi planteamiento es de que tú tienes que negociar, ¿no?, con el sector financiero, y no se ve posición alguna de negociación del gobierno mexicano o de Hacienda,
frente al capital financiero.